espíritus para asistirnos, aleje a los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartad también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, haced que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que vigiláis venir a instruirnos, hacednos dóciles a vuestros consejos, apartándonos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos. Inspiradnos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los médiums a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado, de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Así sea. Estamos en el numeral 90 y tenemos ahora un nuevo lector que tiene una voz grave. Querido René. Bueno, si podés, claro. Sí, ahorita, aquí está, mira, aquí lo está, solo buscate en la página, este es 90, es la 101 aquí. Eh, 101, ok. ¿La de prometer o todo en Dios? Ocasión para hacer el bien. Ah, es que estoy viendo la página 101 del número. Perdón, no. Oye, 101. Ahí está, ocasión al bien, perdón. Pero Jesús le dice, amigo, ¿a qué viniste? Entonces, aproximándose, echaron mano de Jesús y lo prendieron. Mateo 26:50. Es significativo observar el optimismo del maestro prodigando oportunidades al bien hasta el fin de su gloriosa misión de verdad y amor junto a los hombres. Certificaráse Cristo con respecto al desvío de Judas, comentará amorosamente el asunto. En la última reunión en la intimidad con los discípulos, no guardaba cualquier duda relativa a los suplicios que lo esperaban. No obstante, al aproximarse, el cooperador desviado lo besa en la cara, identificándolo ante los verdugos, y el maestro, con sublime serenidad, le recibe la salutación cariñosamente e indaga, amigo, ¿a qué viniste? Su corazón misericordioso proporcionaba al discípulo inquieto la ocasión del bien, hasta el último instante. Aunque notase a Judas en compañía de los guardianes que le efectuarían la prisión, le da el título de amigo. No le retira la confianza del primer minuto, no lo maldice, no se entrega a quejas inútiles, no lo recomienda a la posteridad con acusaciones o conceptos poco dignos. En ese gesto de inolvidable belleza espiritual, nos enseñó Jesús que es necesario ofrecer puertas al bien, hasta la última hora de las experiencias terrestres, aunque el término de la última oportunidad nada más reste más allá del camino hacia el martirio o hacia la cruz de los supremos testimonios. Gracias, René. Acá nos están mencionando de la ocasión para hacer el bien en siempre, y aun cuando tal vez nos están dando el ejemplo del Maestro Jesús cuando estaba siendo traicionado por Judas, y va dando a conocer a través de ese beso para identificar al orientador de ese grupo, que lo conocieran las demás personas, con qué tranquilidad y calma. Y entonces así es como debiésemos nosotros actuar, con calma, con tranquilidad, ante los acontecimientos fuertes, pero sabiendo por qué nosotros lo estamos realizando. O sea, aquí nos están indicando también la constante práctica que tenemos que tener en nuestro fuero íntimo para poder seguir avanzando, para tener la tranquilidad y por otro lado saber por qué estamos en tales situaciones, y sabemos por supuesto que la experiencia de esta existencia es por un instante podemos estar sufriendo, aunque nosotros decimos
chica, como un instante, si son años, son meses, son semanas, son décadas, son lustros, son siglos, pero es un instante ante la eternidad. Entonces, por eso nos comentan con mucho amor nuestros hermanos superiores del cuidado que tenemos que tener. ¿Algún comentario? Sí, gracias. Yo creo que este es uno de los gestos que nos enseña la superioridad de nuestro Maestro Jesús de Nazaret, porque no cualquiera de nosotros hace eso. Es más, yo creo que solo vemos a una persona que nos ha hecho daño o que sabemos que no va a hacer daño, que nos va a hacer daño, y ya se nos comienza a revolver el estómago con los ácidos de el disgusto que nos provoca el solo ver a esa persona y saber que es una persona hipócrita que quiere nuestro mal y que no quiere nuestro bien, ¿verdad? Pero el hecho de que Jesús, a pesar de tener ese conocimiento, se le acerca, lo deja que lo bese, lo deja, ¿cómo se llama?, que lo identifiquen prácticamente para los que vinieron a aprenderlo, y no hace, y ni siquiera se queja, como dice la lectura. Es una gran enseñanza para nosotros de hacer el bien, ¿verdad? Hacer el bien y no recriminar, porque al final de cuentas la ley de causa y efecto se va a cumplir, ¿verdad? Porque no queda impune esas acciones. No, todo eso se va a pagar hasta el último centavo, como decía Jesús, ¿verdad? Que ahí va a ser el crujir de dientes más adelante. Entonces nos dice que, bueno, ¿por qué nos vamos a sentir nosotros a disgusto, verdad? ¿Por qué vamos a quejarnos de ese momento si no podemos hacer nada, verdad? Porque realmente no podemos hacer nada en ese momento. Si nos quejamos, igual ya lo habían identificado y lo iban a aprender, ¿verdad? Y no iba a decirle por qué eres un ingrato, ¿verdad? ¿Por qué me estás tratando de esa manera? Si como yo te he tratado, no ganaba nada. Jesús sabía que no ganaba absolutamente nada con ese gesto y que lo dejaba solamente para que se cumpliera la ley con él, en ese sentido. Entonces, qué nobleza de parte de nuestro hermano Jesús de Nazaret a la manera de actuar como un verdadero cristiano, ¿verdad? Como un seguidor de él. Es bien difícil, pero no es imposible, por eso él nos da el ejemplo. ¿Verdad? Qué belleza, solamente. ¿Algún otro comentario? Gracias, Coca. Bueno, entonces vamos a continuar con el numeral 91, campo de sangre, y nuestro locutor. 91, campo de sangre. Por eso fue llamado aquel campo hasta el día de hoy, campo de sangre. Mateo 27, 28. Desorientado en vista de las terribles consecuencias de su irreflexión, Judas procuró a los sacerdotes y les restituyó las 30 monedas, lanzándolas al azar en el recinto del templo. Los mentores del judaísmo concluyeron entonces que el dinero constituía precio de sangre y, buscando deshacerse rápidamente de su posesión, adquirieron un campo destinado al sepulcro de los extranjeros, denominado desde entonces campo de sangre. Profunda de la expresión simbólica de esa recordación y, con su luz, nos cabe reconocer que la mayoría de los hombres continúan la reflexiva acción de Judas, permutando al maestro inconscientemente por esperanzas injustas, por ventajas materiales y por privilegios pasajeros. Cuando pueden examinar la extensión de los engaños a que se acogieron, procuran, desesperados, a los comparsas de sus ilusiones, intentando devolverles cuanto les correspondido en los criminales movimientos en que se comprometieron en la lucha humana. Entretanto, con esos frutos amargos, solo consiguen y en el campo de sangre de las expiaciones dolorosas y ásperas, para sepulcro de los cadáveres de las pesadillas delictuosas, extraño al ideal divino de la perfección en Jesucristo. Hermano en humanidad, que aunque no pudiese salir del campo milenario de las reencarnaciones, en lucha por enterrar los pretéritos crímenes que no se coadunan con la ley eterna, no cambies a Cristo eterno por un miserable puñado de cenizas, porque de lo contrario, continuarás circunscrito a la región oscura de la carne sangrienta. Gracias, René.
acá nos están dando claramente que veamos lo espiritual y que no nos dejemos envolver por lo material. Es importante, claro, para poder nosotros participar, para poder nosotros compartir, para poder nosotros utilizarlo en esos bienes, por supuesto, pero que no sea lo más importante para nuestras vidas, sino nos indican una otra vez para que nosotros lo tomemos en consideración en las vidas, que anteriormente tal vez fue lo más importante para nosotros, tener, pero nos damos cuenta, por ejemplo, de que el tener es saber utilizar, el saber administrar, que nos comentaba mi papá constantemente. O sea, no son nuestros bienes, o sea, nada es nuestro, solo es cuestión de saberlo utilizar adecuadamente, y acá nos está comentando para evitar que tengamos posteriormente situaciones difíciles. Nos están dando el primer ejemplo con respecto a Judas Iscariote, en donde él, o sea, ahí vemos que él no era malo, o sea, él no pretendía moneda alguna para que sacrificaran al maestro. Cuando él comprendió y entendió, quiso devolver, de hecho, devolvió las monedas porque él no estaba con esa intención de que falleciera o que colocaran al suplicio al Maestro Jesús. Entonces, por eso mismo, con el correr del tiempo, nosotros nos vamos dando cuenta de que en un instante, claro, cometió una falta como suicidio, pero que también se arrepintió de lo que él había realizado. Por supuesto que tenía que atravesar ciertas pruebas por haber cometido ese acto en contra de su propio cuerpo, pero también nuestro Padre va evaluando las intencionalidades. Entonces, es muy justo. O sea, nosotros tal vez somos bastante duros, tal vez bastante tajantes acá en el globo terráqueo, mientras que nuestros hermanos superiores nos van dando puntos para poder ser mediadores y armonizar. Esto es lo que puedo comentar. Estaba analizando también lo que dice la lectura, y efectivamente nos narra cómo muchas veces nosotros mismos y además otros hermanos nos convertimos en criminales, ¿verdad? En criminales porque estamos atentando en contra de la ley. Y una vez hemos atentado en contra de la ley y hemos llevado a cabo el supuesto del hecho delictivo, ya somos criminales, ya somos delincuentes. Pero después de realizado el hecho, como que la conciencia nos constriñe y nos dice, bueno, ¿qué fue lo que hicimos? No, yo no quiero haber hecho eso. Sin embargo, el daño ya está efectuado. El crimen ya se realizó. Ya somos criminales. Pero ahí se produce el primer paso, el arrepentimiento, ¿verdad? Porque ya nuestra conciencia se da cuenta que cometimos algo en contra de la ley, que probablemente estábamos enceguecidos antes y no lo mirábamos, pero ahora que ya lo vemos, ya nos arrepentimos de lo que hicimos, y entonces ya dimos el primer paso, ya nos arrepentimos. Después el siguiente paso va a ser expiar, es decir, sufrir lo que hicimos sufrir, y después reparar, para terminar ese círculo de compensación por el daño que hemos efectuado. Y eso así se da, pues, porque innumerables veces vemos nosotros que pasa en la vida esto, y el problema se da cuando tardamos mucho tiempo en tomar conciencia de ello, y pueden pasar muchos años y que nosotros pues ni nos afecta a eso, ni tenemos conciencia del daño que hemos efectuado. Pero ya cuando tomamos conciencia de ello, y probablemente después de mucho tiempo después que lo hemos llevado a cabo eso, ya nos duele la conciencia por el mal que hicimos. Y afortunadamente es el primer paso. No importa que estamos encarnados o ya estamos desencarnados, no importa, ¿verdad? No importa, pero ya dimos ese primer paso. Ahora, donde va a prevalecer va a ser cuando estemos encarnados. Ya el arrepentimiento, y después cómo vamos a reparar ese daño que hemos realizado. Y entonces se cumplirán las leyes divinas, ¿verdad? Porque no hay excepciones en ese sentido. Se puede cambiar. Recordemos que en el espiritismo sabemos que se puede cambiar a través de la caridad,
a través del servicio al semejante, podemos comenzar a pagar de alguna manera todo el mal que hemos hecho. Todo el mal que hemos hecho, imagínense, porque realmente algunas veces estamos actuando mal y ni nos damos cuenta. Ni nos damos cuenta. Estamos violentando las leyes divinas y nosotros sin saberlo. Pero como se dice el adagio, quien ignorantemente peca, ignorantemente paga. En ese sentido también lo vamos a recibir de esa manera, ¿verdad? Porque no lo sabíamos. Claro que no con la misma intensidad si nosotros conociéramos la responsabilidad de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Porque ahí va dependiendo de la conciencia que tengamos en nuestra moralidad, propia moralidad, ¿verdad? Que depende de cada uno de nosotros, ¿verdad? El llevarlo a cabo. Solamente. De hecho, lo que mencionaba Coca es la moralidad por un lado y la intención. ¿En qué se basan nuestros hermanos superiores? En la intención. Cometí una falta, pero ¿cuál fue mi intención? Mi intención realmente era lastimar, hacer daño, herir, o mi intención era otra, era querer hacer un bien, pero estaba equivocado. Entonces, todo eso vamos nosotros evaluando y ahí es donde nosotros nos vamos dando cuenta de este gran mensaje que nos van brindando. ¿Algún otro comentario que alguien desee hacer? Bueno, ahora nos toca el numeral 92. Querido René Osvaldo, Adela G. Magdalena. Le dice Jesús, María. Ella volviéndose, le dice, Maestro. Juan 20:16. De los hechos más significativos del Evangelio, la primera visita de Jesús en la resurrección es de aquellos que invitan a la meditación sustanciosa y esmerada. ¿Por qué razones profundas dejaría el Divino Maestro tantas figuras más próximas a su vida para surgir a los ojos de Magdalena? En primer lugar, somos naturalmente compelidos a indagar por qué no habría aparecido antes al corazón abnegado y amoroso que le sirviera de madre o a los discípulos amados. Entre tanto, el gesto de Jesús es profundamente simbólico en su esencia divina. Entre los personajes de la Buena Nueva, nadie hizo tanta violencia a sí mismo para seguir al Salvador, como la inolvidable obsesión de Magdala. Siquiera Pablo Tarso habría tanto más tarde porque la conciencia del apóstol de los gentiles, eran apasionadas por la ley, mas no por los vicios. Magdalena, sin embargo, conociera el fondo amargo de los hábitos difíciles de ser extirpados, de debilitarse al contacto de entidades perversas, permanecía muerta, en las sensaciones que operaban la parálisis del alma. Entre tanto, bastó el encuentro con Cristo para abandonar todo y seguirle los pasos, fiel hasta el fin. En los actos de negación de sí misma y en firme resolución de tomar la cruz que le competía en el calvario redentor de su existencia angustiosa, es comprensible que muchos estudiantes investiguen la razón por la cual no apareció el Maestro primeramente a Pedro o a Juan, a su madre o los amigos. Todavía es igualmente razonable, reconozcamos que con su gesto inolvidable Jesús ratificó la lección de que su doctrina será para todos los aprendices y seguidores. El código de oro de las vidas será transformadas para la gloria del bien. Y nadie como María Magdalena hubiera transformado la suya a la luz del Evangelio Redentor. Hubiera transformado la suya. Gracias, René. Pues la verdad que acá nos están manifestando algo tan importante. La situación de María Magdalena, que ella estaba muerta en vida por los vicios en los cuales ella se había entregado, pero que también al tener un chance de cambiar, al tener un chance de transformarse, de hecho lo hizo y trabajó y se esforzó. Por eso, bueno, comentaba, haciendo mención con respecto a Saulo de Tarso y posteriormente Pablo de Tarso, que él tenía conocimiento, él tenía, de hecho, él era parte de este grupo en donde él creía que estaba en la razón y por eso se abocaba en base a lo que él había aprendido, incluso el apedrear hasta morir por ley. Cuando lo comprende y entiende que no debe de existir
el matar, sino que el perdonar, el amar. Entonces se va transformando y aquí que nos manifiesta con respecto a... Me gustó mucho ese ejemplo de María de Magdala, porque manifiesta las situaciones dolorosas, las situaciones terribles que pudo haber atravesado ella, y ella se esforzó mucho para poder cambiar, y de hecho su transformación hizo que hubiese un cambio. Y por supuesto, nosotros nos vamos dando cuenta que hay oportunidades que nuestro Padre nos brinda a todos, siendo hombres o siendo mujeres, pero nos brinda las oportunidades para esa transformación. Y entonces, en este caso particular, dice que le toma en consideración, le toma en cuenta, o sea, a las circunstancias en las cuales nosotros hemos atravesado, siempre vamos a tener oportunidades para el cambio. ¿Algún comentario? Gracias, Balachi. Este pasaje es precioso porque nos llama la atención y a la reflexión, puesto que muchas veces nosotros hemos errado en la vida, hemos cometido muchos errores y hemos caído en varios vicios, ¿verdad? A lo largo de las diferentes existencias en las cuales hemos reencarnado. Pero nos da esperanza el saber que, no obstante, hayamos estado nosotros en vicio, hayamos estado nosotros cometiendo muchos errores, de la naturaleza que fuera, de la naturaleza que fuese, el vicio en el cual podemos haber nosotros caído y estado, podemos salir. Podemos salir, y eso no significa que vamos a sentirnos nosotros incapaces de poder superarnos y superar el camino y seguir a nuestro Maestro Jesús de Nazaret, ¿verdad? Como en el caso de ella y de muchos otros hermanos y hermanas también, que hemos caído en los vicios y después nos hemos ido rectificado a lo largo de las reencarnaciones en las cuales hemos estado. Pero algo que llama la atención y que no es muy visto, bueno, en alguna literatura sí, pero no en todas, porque lamentablemente la labor de la mujer se ha silenciado a lo largo de la historia, y este es uno de sus casos, puesto que, según tenemos conocimiento con la literatura, María Magdalena o de Magdala, ¿verdad?, era una de esas mujeres lideresas en la cual llevaban la logística necesaria a los diferentes lugares donde Jesús iba a predicar. Pero entonces ella y otras mujeres también, eran grupos de mujeres también, que se encargaban también de ir diseminando las enseñanzas de nuestro Maestro Jesús de Nazaret. Recordemos ahora en nuestros tiempos la labor de la mujer también, ¿va? Además del hombre, pero también de la mujer, ¿verdad? Cuando la mujer se pasa algún tipo de tema y se lo pasan así multiplicándolo, imaginemos hace 2000 años también las mujeres, no miren que él está realmente tocado por Dios, imaginémonos todo lo que pueden estar llevando a cabo, la logística, dónde van a ser recibidos los discípulos, qué alimentación van a tener, dónde van a ser hospedados, toda esa logística la llevaban las mujeres, ellas, ¿verdad? Además de también, por supuesto, el mensaje de nuestro Maestro Jesús de Nazaret. Pero como la labor de la mujer ha sido silenciada a lo largo de los años, a través de la historia, incluso en la Biblia, con todo respeto también, no es muy divulgada la labor de la mujer. Pero Jesús le da en sí la importancia que tiene ella, presentándose en primer lugar a una mujer, no a sus discípulos, porque los discípulos, si bien es cierto, los acompañaba, no entendieron realmente al inicio las verdaderas enseñanzas del Maestro Jesús. Ellos esperaban un líder militar que los sacara de la opresión romana, ¿verdad? Tan es así que andaban con sus espadas. ¿Por qué? Porque esperaban en cualquier momento entrar en batalla. Sin embargo, las mujeres no, las mujeres sí entendían de una mejor manera, aunque no todas, en cierto grado, iban entendiendo más las enseñanzas de nuestro Maestro Jesús de Nazaret. Entonces, por eso, él, dándole la importancia histórica del caso a la mujer, ¿verdad? Y no a cualquier mujer, sino a una mujer que sirvió como lideresa después de haber caído en los vicios y transformarse, dice, miren, es digno de mi atención ella, ¿verdad? Y todos aquellos que quieran realmente transformarse, se presentan ante ella.
y le dice, oh, María, le dice, oh, maestro, ¿ah? Entonces, como que dice, por qué yo que no, que yo me siento indigna de que presentes primero a mí, ¿verdad? Pero él sabía que le daba más valor a la verdadera transformación y a todo el trabajo que habían hecho ella y el equipo de mujeres que la seguían, que lo seguían también a Jesús. Por eso fue, en primer lugar, eso que se presentó a ella, ¿verdad? Pero obviamente la historia silencia esos hechos llevados a cabo por las mujeres en esa época y le dan la prevalencia solamente a los discípulos, cuando realmente tuvieron en sus hombros el peso de toda esa enseñanza fueron las mujeres en esa época. Y todavía. Y todavía, ¿verdad? Porque si la mujer desmaya, la fe en el hombre desmaya. Si te das cuenta, si la mamá sigue, sea la religión que sea, si la mamá dice esto es toda. Seguimos a la mamá, ¿verdad? Ajá. Sí. Y aquí siguen el Sí, cabal. Eso ya, solamente. Muchas gracias. Gracias, Betty. Gracias, Koga, por los comentarios porque nos hacen reflexionar y recapacitar, ¿verdad? La importancia del apoyo mutuo. ¿Y algún otro comentario? Entonces vamos a continuar con el numeral 93. Tenemos a Osvaldo González. Ok. Alegría cristiana. Mas vuestra tristeza se convertirá en alegría. Jesús, Juan 16:26. En las horas que precedieron a la agonía de la cruz, los discípulos no conseguían disfrazar el dolor, la decepción. Estaban tristes, como personas humanas, no entendían otras victorias que no fuesen las de la tierra, en verdad os digo que vosotros debéis y os lamentaréis. El mundo se alegrará y vosotros estaréis tristes, mas vuestra tristeza se convertirá en alegría. A través de siglos se vio en el Evangelio un conjunto de noticias dolorosas. Salvador al venderado y puro conducido al madero destinado a las infames. Discípulos desbandados, persecuciones sin cuenta, martirios y lágrimas para todos los seguidores. No obstante, ese pesado equipaje de sufrimiento constituye la base de una vida superior, repleta de paz y alegrías. Estos dolores representan auxilio de Dios a la tierra estéril de los corazones humanos. Llegan como abono divino a los sentimientos de las criaturas terrestres, para que de pantanos despreciados nazcan lirios de esperanza. Los inquietos salvadores de la política y de la ciencia, en la corteza planetaria, recetan reposo y placer a fin de que el espíritu llore después. Por tiempo indeterminado, lanzado a los desvaríos sombríos de la conciencia herida por las actitudes criminales. Cristo, sin embargo, evidenciando su suprema sabiduría, enseñó el orden natural para las que... Ay, me perdí. Exigieron de las alegrías. Gracias. Para las que exigieron de las alegrías eternas, demostrando que suministrar caprichos satisfechos sin advertencia y medida a las criaturas del mundo en el presente estado evolutivo es de poner sustancias peligrosas en manos infantiles. Por ese motivo, reservó trabajo y sacrificios a los compañeros amados, para que no se perdiesen en la ilusión y llegasen a la vida real con valioso patrimonio de estables edificaciones. Porque la alegría cristiana no consta de placeres de la inconsciencia, sino de la sublime certeza de que todos los dolores son caminos para júbilos inmortales. Muchas gracias, René. Cómo es de interesante e importante acá lo que nos van indicando la lectura, ¿verdad? Porque el título tenemos en la alegría cristiana. Dentro de las circunstancias fuertes, difíciles, había dentro del sufrimiento posterior iba a haber una calma y una tranquilidad. Después de la tempestad viene la calma. Se hace mención de ese dicho. Y acá nos van comentando que todo va teniendo una sincronización perfecta. Y con el correr del tiempo, esa situación del madero, esa situación de la crisis, esa situación de que prenden al maestro, se vuelve un símbolo de comprensión y de entendimiento, porque por parte del maestro, por ser un ser superior, comprendía que se tenía que atravesar ciertas fases. Por supuesto que
Él mismo nos menciona, el escándalo es necesario, pero hay de aquel que lo provoque. Entonces, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos a no ser la piedra de toque, a no ser los que vamos a crear el escándalo. O sea, hay ciertos acontecimientos que tal vez nosotros hemos participado, pero ya no más, o sea, ya no más cargas que tengamos que ponernos sobre nuestros hombros, sino que continuar para bien nuestro y para bien de nuestro prójimo. O sea, nosotros queriendo bien a nuestro prójimo, estamos queriendo para nosotros mismos bien, pero también tenemos que estar bien para dar bienestar hacia el prójimo. ¿Algún comentario más? Ahí estamos. Sí, como abejorro por acá. Perdón, se escuchan por ahí un sonidito, es un abejorro que se coló por acá. O una voz. Ok. Aquí este tema de alegría cristiana nos lleva a nosotros también a una reflexión. Y es que muchas veces nosotros nos deprimimos y estamos en estado de tristeza profunda. Y muchas veces acudimos a especialistas, a terapeutas para que nos ayude a salir de esa depresión. Y no lo conseguimos y nos mandan tratamientos, pero no lo logramos, no logramos superarlo o no lo logran muchos de nuestros hermanos que están en ese estado depresivo, estado de depresión, estado de profunda tristeza. Sin embargo, en la doctrina espírita nos llama la atención que hay una manera de poder superar la depresión. Y nos dice que es a través de la caridad, es decir, a través del servicio al semejante. Porque en la medida que nosotros estamos ayudando a los semejantes, a los que están en peores condiciones de la cual nosotros nos encontramos, y estamos ayudándolos, hay una satisfacción interna, hay una satisfacción personal, hay una alegría interior que es inefable. O sea, no hay una manera de cómo explicarla, pero se siente, se percibe. Y decimos gracias, Dios mío, porque la cruz que estamos llevando, pues a pesar de que puede ser una cruz fuerte, pues no es tan pesada como la cruz que llevan otros hermanos también en esta vida. Y entonces, y a la vez que nosotros podemos mitigar de alguna manera ese pesar de ellos, nos ayuda a nosotros también a mitigar esa tristeza y nos produce satisfacción y alegría en eso. Por ejemplo, en el caso de tío Valo, vamos a poner el ejemplo, y perdón que lo hago así de tío Valo, el llevar un cafecito o un sanguchito a la persona necesitada, pues cualquiera dirá, ay Dios, ¿qué va a servirles para eso a una persona? Pero una persona que probablemente ha pasado en un hospital durante varias horas sin comer porque está pendiente de cómo está su ser querido y cómo va avanzando, pues para él va a ser, oye, es un banquete que le va a servir de mucho bienestar a esa persona. Y a pesar de que es algo sencillo, ¿verdad? De dar, pero la satisfacción que se tiene de poder compartir, de poder dar, de poder ver esa alegría y esa gratitud en los rostros, especialmente en los rostros de estos hermanos y hermanas, pues no tiene precio, realmente no tiene precio y es una satisfacción tan grande que se tiene en poder compartir y ayudar a su semejante, ¿verdad? Entonces, creo que efectivamente es una de las maneras de poder llegar y lograr una alegría cristiana. Creo que Lucy también quiere compartirnos. Adelante, Lucy. Gracias, sí. En cuanto a ese tema, sí es bien controversial, ¿verdad? Porque la depresión, pues, que yo miro también hoy en día, no solo en las personas mayores, pero en los jóvenes, sobre todo por, no sé, propiamente por la tecnología, la presión de la sociedad, el consumismo, que les trae tanta insatisfacción y se vuelven jóvenes de cristal, ¿va? Que ya con nada les es satisfactorio, no saben cómo salir de esas situaciones, se deprimen más cada día. En cambio, yo siento que, no sé, nuestra generación como que fue más fuerte o la enseñaron, ahí sí que a puro chancletazo era nuestro psicólogo, pero
hoy en día sí es bien difícil con estas generaciones ver cómo ellos mismos pueden, aún viendo la situación de la humanidad, cómo está por la misma tecnología que tenemos, pues cómo poderlo ver, eh, digamos, la pobreza, el hambre, las guerras, qué sé yo, aún viéndolo, ellos creen que es irreal, ¿verdad? Como ver un videojuego. Entonces, hasta que no lo viven en carne propia, no tienen esa madurez de ver cómo está y cómo ellos poner pues también un alto, una satisfacción en sus vidas de cómo están viviendo tal vez mejor que otros, ¿verdad? Y sobrellevar esa clase de depresiones. Bueno, estoy deprimido, otros están peor, voy a hacer el esfuerzo, qué sé yo, pero no, se dejan llevar y cada vez es peor. Entonces sí es bien difícil cómo enseñarles a las generaciones, ¿verdad? Cómo sobrellevar eso y que no es así como le digo, un videojuego, ¿verdad? Lo que es la realidad y no necesitamos verlo en televisión para no saber que sí es cierto y que están pasando esas situaciones, esas penas, tristezas o qué sé yo. Y nosotros de alguna manera, pues darle gracias a Dios que no estamos en esa situación, que estamos bien o mejor que ellos, o de alguna manera si estamos pues en alguna organización o qué sé yo, pues tratar de ayudar, ¿verdad? También, solamente. Gracias, Lucy. Eso de la psicología del chancletazo me encantó porque así realmente nos crecimos y crecimos, espero yo, hombres y mujeres de bien. Cabal, lo que mencionaba Coca, lo que ha mencionado Lucilita, y esa parte de que hay que poder orientarles a nuestros pequeños, ¿verdad? O a nuestros adolescentes para poderles brindar, por supuesto, que uno va entendiendo que hay ciertos aspectos que hay que cuidar, pero que también en un momento dado no volverse inútiles. Prácticamente lo que mencionaba Lucita, porque las personas, muchas de ellas creen que todo es tecnología y no, sino que hay que eh, participar, integrarse y estar dentro de las actividades. Y por ejemplo, quiero hacerles un comentario. El año pasado, para Semana Santa, tuve el gusto de ir allá a San Felipe Retauleu, de donde es mi mamá. Entonces estoy hablando con mi tío es médico, y su hija parece que es todo el día la pasaba con el teléfono. Llegaba desde del colegio con el teléfono, le decían que hiciera sus tareas y teléfono, a veces no hacía todas las tareas por estar en el teléfono. Entonces vino su mamá y le quitó el teléfono. O sea, porque tenía que convivir, ya no hablaba con la mamá, ya no hablaba con la manita, ya no hablaba con el papá. Y entonces, creo yo que después de un mes, más o menos, ella empezó a sentirse diferente, que ya podía ser partícipe en el núcleo familiar, ser partícipe dentro de las aulas de clase, ser partícipe en una serie de acontecimientos. ¿Por qué? Porque se le prohibió el teléfono para poder integrarse. O sea, nosotros tenemos que aprender, claro, es importante el teléfono para poderse comunicar, pero que no nos ciegue, que no nos vuelva autómatas, que no nos vuelva robots, ¿verdad? Entonces, porque llega un momento dado, lo que mencionaba Lucita, que se vive una vida ilusoria, una vida que no es vida, sino que tenemos nosotros que interactuar, saber cómo se sienten nuestros seres queridos, cómo se sienten los vecinos, cómo nos sentimos dentro de nosotros, pero que al mismo tiempo nos estamos inyectando y nos estamos fortaleciendo para poder salir adelante. Eso es lo que quería comentar. Gracias. Querido René Osvaldo Adela G, numeral 94. Al salvarnos, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Marcos 15:30. Ese grito de ironía de los hombres maliciosos continúa vibrando a través de los siglos. La criatura humana no podía comprender el sacrificio del Salvador.
La tierra apenas conocía vencedores que llegaban blandiendo armas, cubiertos de glorias sanguinolentas, héroes de la destrucción y de la muerte, camino de altares y monumentos de piedra. Aquel Mesías, sin embargo, se distanciará del patrón habitual. Para conquistar, daba de sí mismo, a fin de poseer. Nada pretendía de los hombres para sí mismo. Con el propósito de enriquecer la vida, se entregaba a la muerte. En vista de eso, no faltaron los escarnecedores en el momento extremo, interpelando al divino triunfador con mordaz expresión. En ese testimonio, nos enseñó el Maestro que, al salvarnos en el campo de la maldad y de la ignorancia, oiremos el grito de la malicia general en las mismas circunstancias. Si nos demoramos pegados a la ilusión del personalismo, si somos trabajadores exclusivamente desinteresados en nuestro engrandecimiento temporal en la esfera carnal, con olvido de las necesidades ajenas, hay siempre mucha gente que nos considera privilegiados y victoriosos. No obstante, si ponderamos nuestras graves responsabilidades en el mundo, nos llaman locos, y cuando nos sorprenden experiencias culminantes revestidas del dolor sagrado que nos arrebata a eso, eras sublimes, pasan junto a nosotros exhibiendo gestos irónicos y recordando los altos principios esposados por nuestra vida. Exclaman, desdeñosa, sálvate a ti mismo y extiende de la cruz. Gracias, René. Pues efectivamente aquí nos están dando a conocer que nosotros mismos tenemos que hacer ese cambio. Inicia con cómo los que están prendiendo, los que crucifican al maestro, le dicen, sálvate, ya que tú eres rey, ya que tú eres quien tiene ese poder. Pero la importancia del cambio y de la transformación. Actualmente nosotros vemos cómo el mundo le gana más los vicios, gana más el ser altanero, gana más el ser prepotente, orgulloso, vanidoso, aparentemente. ¿Y por qué? Porque se tiene miedo. Y con esta lectura nosotros nos vamos dando cuenta que el ser sencillo, el hablar suave, incluso el hablar suave es, ¿por qué habla suave? No es macho, no tiene ese coraje, no tiene esa fuerza, porque uno sabe y uno quiere actuar de una forma distinta. Y también trata la manera de ya no ser la piedra de toque para desarmonizar y desequilibrar, porque vamos a pagar todo lo que nosotros hagamos en esta existencia. Entonces, es sumamente importante transformar nuestras vidas, es sumamente importante, porque acá nos están indicando que cuando nosotros queremos, por ejemplo, estudiar la doctrina, saber que ahora tenemos más responsabilidad. O sea, si yo le voy a decir a una persona, sos y le voy a insultar y me voy a desahogar porque me cae mal, soy responsable también porque lo estoy lastimando, le estoy transmitiendo esa energía pesada, negativa, esas vibraciones, ese magnetismo que lo va a afectar y que posteriormente yo tengo que recibir lo que yo estoy dando. No se diga en cuestión de algunas personas que como no les parece a ciertos compañeros de trabajo, entonces ponen intrigas a tal punto que sacan a ese compañero de trabajo y lo conseguí. Me caía mal, que fuera. Porque pasa mucho. Entonces nos damos cuenta en este punto la importancia de ser distintos. Y por supuesto, el ser distinto va a ser que somos tontos, somos brutos, que no estamos dentro del ambiente normal de la existencia, y no, nuestra intención es ser mejores. Y aquí dice que en un momento dado nos llaman locos. Y si el ser loco es ser bueno, seamos locos. Si el ser loco es perdonar, es amar, es querer, es valorar el entorno, es excelente. ¿Por qué? Porque nos están comentando acá también que tenemos que tener mucho cuidado en que lo superficial nos puede envolver en determinado momento. Por supuesto, hay ciertos elementos que vamos a utilizar, pero que tenemos que tener cuidado a no esclavizarnos. Solamente. ¿Algún comentario? Gracias, tío Álvaro. Y precisamente eso nos pasa en diferentes lugares, especialmente cuando se dan cuenta que queremos hacer un cambio en nosotros mismos. Dicen, bueno, pero si vos sos
más cristiano, no debería soportar lo que estamos haciendo, debería soportar lo que estamos realizando y sin estarte quejando, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que aguantarlo, ¿no? Ya que sos cristiano, tienes que aguantar y no estarte quejando de lo que estemos haciendo, realizando nosotros, ¿verdad? O por ejemplo, si decimos nosotros la verdad, bueno, vos siempre decís la verdad, entonces mira, decimos algún aspecto, ¿verdad? Aprovechándose de esas circunstancias, porque sabemos que no vas a fallar y no vas a mentir, ¿verdad? Entonces, por la misma fama que puede uno estar teniendo en el lugar donde uno se encuentra, ¿verdad? Entonces, muchas veces es aprovechado e ironizado, como bien decís, porque son antivalores para ellos, ¿no? Para ellos no son valores, para ellos el hecho de tenerlos no significa una mejoría, para ellos una mejoría es bienes materiales, tener una mejor ropa, tener mejores accesorios, mejor vehículo, una mejor casa, un mejor estatus social. Esos son valores para ellos. Pero ya tener una mejor paciencia, mayor comprensión, una mayor tolerancia, esos son valores que para ellos no significan absolutamente nada muchas veces, sino que son activadores. Muchas veces dicen, nada, ¿para qué vamos a tener? No nos interesa, porque nosotros tenemos el poder. Cuestan más. Y cuesta más, ¿verdad? Y realmente poder adquirirlos, tener razón, cuesta más poder adquirirlos. En cambio, luego, si la vida te coloca en esa prueba, porque es la prueba de la riqueza, no hay para dónde, ¿va? Es una prueba de la riqueza, pues entonces, y saberla llevar, no es tan fácil. No es tan fácil porque uno se puede resbalar más fácilmente de ahí. Y entonces es más difícil encontrar, no hay, o sea, es más difícil, no es imposible, pero es más difícil encontrar gente de valores en esos lugares, ¿verdad? Salvo que la propia vida esté dando las lecciones para el alma, porque en todos los lugares así se dan esas lecciones, ¿verdad? Y se dan cuenta que no basta solo con el dinero, hay cosas que el dinero no compra. Por ejemplo, la lealtad, la amistad, el compañerismo, en fin, hay varios aspectos que no los compra el dinero. Y cuando se dan cuenta de ellos, lo valoran de una mejor manera, lo valoran más, porque se dan cuenta que uno es un agente de valor, no es un agente que tiene posesiones económicas, sino que realmente es una persona de valor por sí misma. Y entonces eso se dan cuenta ellos, porque no se actúa de la misma manera. Y por eso nos toman, ¿cómo se llama? Y están pendientes de qué momento vamos a caer, ¿verdad? En qué momento vamos nosotros a caer y vamos a incumplir la filosofía en la cual nosotros nos encontramos. Yo me recuerdo que cuando estaba en la universidad y me convertí en vegetariano, aquellos mis compañeros estaban pendientes de qué momento iba a comer carne otra vez, ¿verdad? En qué momento iba pues a caer de eso, y no sé, te lo dije, no ibas a soportar, ibas a hacer como cualquiera de los otros, ¿no? Pero realmente no era para sentirme superior, de veras, no, era porque era un cambio interno que yo quería realizar y sentirme satisfecho de ese cambio que estaba realizando, ¿va? Pero ellos obviamente sentían ese cambio que no podían realizarlo, ¿va? Porque no tan fácilmente se consigue un cambio de esa naturaleza conscientemente en la vida, ¿verdad? Pero todo es cuestión de decisiones, ¿verdad? Pero me recuerda eso de la ironizar porque siempre estaban pendientes de ello, ¿verdad? ¿En qué momento iba a comer carne, verdad? Pero por el simple hecho de que, bueno, mira, no sos perfecto, ¿verdad? Y obvio, no soy perfecto, ¿verdad? Pero estaban ironizando acerca de en qué momento íbamos a caer, ¿verdad? Solamente. Bueno, a mí me gustaría, con lo que acabas de decir, me recordó algo que es que antes, no me recuerdo cuándo fue la fecha exacta, pero antes se creía que el hombre no podía superar 15 metros por segundo corriendo. Entonces, toda la gente se conformaba y decía, no, pues no intentes correr más rápido porque no vas a llegar, no vas a superar eso, ¿va? Y pues hubo una persona que por decisión propia no quiso superar el límite que tenían los demás, sino por decisión propia decidió superar ese límite, él ser más veloz. Entonces, llegó a un punto en el que superó el límite y ya se empezaron a hacer las preguntas de, ok, si lo logró superar, ¿hasta dónde más se puede seguir superando las cosas, va?
Y ahí, a partir de ahí, empezó la carrera de atletismo en las Olimpiadas. Pero fue porque una persona decidió superarse y no quedarse como las personas. Así es. Uno no tiene que buscar como ser superior a los demás, sino superarse a sí mismo para hacer que los demás se superen también al verlo. Ajá. Muy bien, gracias, amigo. Y realmente los esfuerzos que cada uno va haciendo, el aprendizaje que vamos adquiriendo y lo que Coca comentaba, porque siempre hay alguien que está observándolo, siempre está tratando la manera de ver en dónde va a caer, en dónde va a fallar. Y ahorita que mencionaba eso, Coca, de sus compañeros, me recuerdo que un hermano brasileño me decía, pero Hitler era vegetariano. Miren cómo fue su comportamiento. Entonces, también yo le comentaba que tampoco significaba que yo era perfecto, sino que y trataba uno la manera de ir mejorando, pero sí, obviamente no es lo que va a entrar a nuestra boca, sino que lo que va a salir de nuestra boca, como se menciona mucho y es bastante cierto, el veneno que podamos nosotros tirar, las palabras ofensivas que vamos nosotros a transmitir hacia otros, y nuestra intención va a ser ayudar. Nunca debe ser más perjudicar, crear conflictos, crear chismes, crear cizaña, porque es bastante, se crea mucho cizaña, sino crear un ambiente de concordia que, y al mismo tiempo nos satisface estar tranquilos. Bueno, vamos a continuar con el numeral 95. Querido René Osvaldo. Ok. El amigo oculto. Mas los ojos de ellos estaban como que cerrados. Lucas 24:16. Los discípulos camino de Emmaús comentaban amargados los acontecimientos terribles del Calvario. Permanecían bajo la tormenta de la angustia. La duda les penetraba el alma, llevándolos al arrepentimiento y a la negación. Sin embargo, un hombre desconocido los alcanzó en el camino. Ofrecía el aspecto de miserable peregrino, sin identificarse, esclareció las verdades de la Escritura, exaltó la cruz y el sufrimiento. Ambos compañeros, que se habían enmarañado en el bejucal de las contradicciones ingratas, experimentaron agradable bienestar, oyendo la argumentación confortadora. Solamente el término del viaje, sintiéndose fortalecidos en el cálido ambiente de la hospedería, percibieron que el desconocido era el maestro. Aún existen aprendices en el camino simbólico de Emmaús todos los días. Alcanzan al Evangelio y se espantan frente de sacrificios necesarios a la eterna iluminación espiritual. No entienden el ambiente divino de la cruz y procuran paisajes materiales, distantes. Entre tanto, llega siempre un desconocido que camina al lado de los que vacilan y huyen. Tienen la forma de un viandante incomprendido, de un compañero inesperado, de un viajero generoso, de un niño tímido. Su voz es diferente a las de las demás, sus esclarecimientos más firmes y sus llamados más dulces. Quien comparte por un momento del banquete de la cruz, jamás podrá olvidarla. Muchas veces partirá mundo afuera, demorándose en veredas oscuras. No obstante, minuto vendrá en que Jesús, de manera imprevista, buscará a estos viajeros extraviados y no los desamparará, mientras no los contempla seguros y libres en la hospedería de la confianza. Gracias, René. Y bonito, la verdad que qué bonito, porque nosotros tenemos que ser la diferencia, nosotros tenemos que servir, tenemos que ayudar. Y actualmente se ve mucha falta de empatía, mucha falta de ayuda hacia otros, a quienes están tal vez ahogándose, están cayendo, pero no, venga así como, está pasando tal y yo sigo mi camino. Y veía en algunos videos en internet en donde los niños nos siguen enseñando bastante. Hay una niña, quizás 9 años, con su papá, comiendo una hamburguesa y una bebida, y veo a una persona de escasos recursos viendo el letrero en el menú y cuánto costaba ese menú. Entonces, que estaba ya por irse, cuando ve la niña, jala su plato, su bebida, lo coloca en la mesa para que se lo coma la señora, y el papá viene, toma su plato y se sienta con ella, y la satisfacción, o sea, se ve en el rostro esa imagen de
la enseñanza que nos están dando los niños. Y así hay muchas personas, tanto niños, tanto jóvenes, tanto adultos, tanto ya de la tercera edad, que nos van enseñando eso del saber de las dificultades. O sea, nosotros aquí nos están hablando con respecto al madero, a las dificultades, a las penas. Quien sabe afrontar ese tipo de acontecimientos valora más que en aquellos que no han sufrido mucho. También, en ciertos artículos menciona, aquellos que no han sufrido mucho tampoco se les va a tratar mal porque no han sufrido. No, pero sí darles las orientaciones, darles los valores, tanto morales, tanto éticos, los principios para que sean correctos y que jamás hagan algún daño para con nadie, sino que sean lo más coherentes y lo más justos. Entonces acá, con respecto a que nos dice que quien atraviesa situaciones fuertísimas comprende mejor la vida y entiende mejor. Cuando comentamos eso, me hizo mención dentro de mis adentros ahora, creo que fueron 13 a 16 años, José Mujica, presidente de Uruguay, Pepe Mujica, atravesó 13 o 16 años en la cárcel y aprendió una serie de lecciones para vivirla en el día a día, y era ateo, pero él se basaba en hacer el bien. Si no estoy mal, también en Sudáfrica, Nelson Mandela estuvo 14 o 16 años preso, ambos fueron presos políticos, y la toma de decisiones, la conducta de Nelson Mandela ante su gobierno, ante los demás, era impresionante. ¿Por qué? Acá yo me pongo a analizar con respecto a la cruz. O sea, ellos atravesaron situaciones bien fuertes. O sea, desconozco realmente que también acontecimientos tuvieron que pasar, pero les hace valorar más, y no con aquel que, por ejemplo, viene y dice, bueno, me hicieron esto, yo se los voy a hacer también y me voy a vengar de la sociedad. No, al contrario, nos dan el ejemplo a seguir. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Ángel, qué hermoso este pasaje que nos recuerda que no estamos solos, que podemos nosotros estar atravesando situaciones difíciles, situaciones complicadas, pero cuando nosotros sentimos que ya no, aparece la ayuda, aparece el consejo para nosotros seguir avante, seguir adelante. Y como aquella imagen cuando llega uno y toca fondo en un hoyo, me recuerdo yo. Y entonces cuando se ha tocado fondo, dice que solamente queda subir. Y entonces es cuando nos damos cuenta que alrededor de nosotros están los guías espirituales, protectores, hermanos protectores, que nos están acompañando y nos están aconsejando en el diario vivir, ¿verdad? Nos aconsejan en el trabajo, en la casa, en la universidad. Nos están aconsejando en la toma de decisiones que tenemos nosotros. Y podemos sentir nosotros muy tristes, a veces solos, pero ellos nos reconfortan, nos llenan de bienestar, paz, tranquilidad con su cercanía, con la energía que ellos están irradiando en ese momento. Y después nos damos cuenta que no estamos solos y comenzamos a sentir una paz, una tranquilidad, y comenzamos a reflexionar ya positivamente en que Dios no nos desampara, ¿verdad? Si le da de comer a las avecillas que están ahí en las flores, que como dicen ahí, que no trabajan, ¿verdad? Y sin embargo están ahí alimentándose y viviendo y sobreviviendo. ¿Por qué no nosotros, que somos seres mucho más complejos, va a ser velar Él por nosotros? Y esa imagen de que está de Maús, que nos dice que estamos nosotros atravesando esos problemas y Él está acompañándonos y no nos damos cuenta hasta después, que Él nos iba orientando y nos iba sosteniendo, ¿verdad? Pero ¿cómo? A través de su mensaje,
a través de su evangelio, a través de sus enseñanzas, aferrarnos nosotros a esa vida cristiana, a esa filosofía de vida, salimos avante, salimos adelante, salimos victoriosos y decimos prueba superada. Gracias a la enseñanza de nuestro Maestro Jesús de Nazaret, ¿verdad? A eso se refiere el camino de Emaús, ¿verdad? A ese camino de dolores, de pruebas que nosotros atravesamos en la vida. Y con las enseñanzas de Él, que Él nos acompaña a través de esas enseñanzas, nosotros vamos saliendo avante de las mismas, ¿verdad? Y hasta después nos damos cuenta que no estábamos solos. Como aquí hay otra imagen, cuando nosotros estábamos, y me encanta, que hay una imagen en la arena, y que dice, pero Jesús, y ambos estamos caminando, ¿por qué solo veo 2 huellas? Es que no son tus huellas, son mis huellas sosteniéndote, ¿verdad? Me encanta, solamente. Muchas gracias, Coca, por ese ejemplo. Antes de que lo dijeras, pensé en ella, en esa imagen, porque ahí es donde nosotros podemos pensar cuántas veces nuestros guías espirituales nos protegen. Muchas, y tal vez algunas sí nos hemos dado cuenta, otras no, pero ellos están constantemente velando para que nosotros continuemos en el camino correcto y que ya no seamos testarudos, sino que realmente caminemos correctamente. ¿Algún último comentario antes de pasar a la segunda etapa?